Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Hola, saludo cordial a los televidentes de nuestra universidad y a la gente que nos sigue en las redes sociales. Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio para entender qué es lo que pasa a nivel académico y a nivel social, a nivel político en nuestra región del oriente del departamento de Antioquia. Hoy me encuentro con una persona muy interesante que nos va a estar hablando sobre el tema de humedales, que nos va a explicar qué es un humedal y lo que nosotros a veces consideramos que no hay vida en esos llamados pantanos, pues resulta que hay básicamente un mundo por debajo. Hoy me encuentro con Mario Quijano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias Bienvenido por la invitación. a Diálogo Abierto. Muchísimas gracias. Puntualmente, empecemos por ahí. ¿Qué es un humedal? Esa es la gran pregunta. Cuando nosotros estamos hablando del concepto de humedal, vienen, digamos, algunos antecedentes importantes. Hasta hace algunos años en el país no había una definición homologada para el concepto de humedal, teniendo en cuenta que Colombia es un país tan amplio, tan diverso, geográficamente hablando es muy complejo, entonces tenemos diferentes conformaciones de humedales. Entonces cuando nosotros estamos hablando de humedales, nosotros no podemos de alguna manera comparar un humedal como el que encontramos en el Chocó, con el que encontramos aquí en los Andes. Entonces realmente cuando estamos hablando de humedal estamos hablando de una gran cantidad de agua que podemos encontrar en un terreno. Esa agua no se seca generalmente, sino que siempre está ahí. Muchas veces los humedales están alimentados por los ríos, ya sea porque los ríos se inunden o porque hay algunas conexiones que uno ni siquiera alcanza a observar entre el río y esas fuentes hídricas, ¿no? Entonces, de ahí en adelante empiezan una gran cantidad de variables y de diferencias entre los diferentes tipos de humedales que podemos encontrar. Entonces, es un poco complejo el cuento, ¿no? Bien, tratando de aterrizar un poquitico más a la situación geográfica que tiene el oriente del departamento de Antioquia, aunque también vamos a hablar de Antioquia, porque no solo estamos en el altiplano, sino que entendemos que dentro del contexto que tiene, supongamos, Cornare y los ríos Nare, pues bajaríamos casi hasta el Magdalena Medio, claro, con tema de humedales. Sí. Oriente altiplano, una presión urbanística muy grande, una burbuja inmobiliaria que viene afectando ese impulso antioqueño. A veces es peligroso para esta clase de convivencia natural que tenemos con nosotros. Sí. ¿Dónde se están afectando más los humedales y hablemos abiertamente de dónde no se ha protegido estos ecosistemas? Ve, hombre, en los últimos años nos hemos metido en el cuento de humedales y hemos tenido experiencias grandes de proyectos entre, por ejemplo, Corantioquia y la Universidad Católica, donde hicimos parte de la declaratoria de un humedal de 7.500 hectáreas en el Magdalena Medio. Son inmensos. Entonces fácilmente tú ves una babilla, tú ves un caimán, tú ves hasta un hipopótamo que llegó porque alguien lo trajo y no es de ahí, es decir, una fauna totalmente diferente. El grave problema está en los humedales de zonas altas, los humedales que están sobre los 2.000 metros de altura, que no hay muchas experiencias investigativas en el país sobre esto. Quizá las experiencias más importantes en el país sobre este tipo de ambientes, como el que estamos nosotros acá, como el que tenemos al lado, es en Bogotá, donde se han hecho algunos trabajos en algunos humedales que han sido modelo para que otras personas como nosotros hayan desarrollado algunas cosas. Pero el cuento es el siguiente: realmente el problema o los más afectados, los más amenazados, son los humedales que están cerca a centros urbanos, lo cual llamamos nosotros humedales urbanos, como los que nosotros tenemos en nuestros principales municipios acá, en el altiplano del oriente antioqueño, tipo Río Negro, El Retiro, La Ceja, Marinilla, El Santuario. Hay una gran cantidad de estos humedales que hoy en día ni siquiera se conocen y sin lugar a dudas el 50-60% de los humedales que estaban acá ya no están. ¿Por qué? Porque los hemos ido drenando para hacer excavación por minería, para hacer construcciones de viviendas y una gran cantidad de aspectos, ¿no? Entonces es un reto importante y yo creo que nosotros llegamos en un buen momento, por lo menos para generar una conciencia colectiva de lo que está sucediendo con este tipo de ambientes acá.
Hablemos esto en dos momentos. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios son, digamos, estratégicos para cuidar estas formas de vida. Claro. ¿Qué ha pasado con esos planes de ordenamiento territorial? ¿Se los pasan por encima o definitivamente no hay una razón seria frente a eso? Yo la verdad pues entiendo un poco esto de los planes de ordenamiento territorial, porque es que hasta en Colombia, hasta hace poco ni siquiera sabíamos a qué le llamábamos humedal, entonces era muy complicado que un plan de ordenamiento territorial que maneja unos tiempos y unas dinámicas pudiese de alguna manera contribuir a la limitación de ellos, y a nivel nacional ni siquiera se había hecho eso hace algunos años, ¿no? Gracias a los avances y los aportes del Instituto Humboldt e inclusive paneles de expertos, como en el que estuve invitado en alguna ocasión en Barranquilla hace algunos años, donde el Instituto Humboldt nos citó para que definiéramos qué era un humedal y cuáles eran los conceptos básicos que se debían manejar para que ellos pudieran de alguna manera empezar a delimitarlos. De ahí salieron varios trabajos. Gracias a ellos, hoy en día pues estamos tratando de permear esos planes de ordenamiento territorial para que los municipios de alguna manera empiecen a mirar dónde es que están estos ecosistemas. Y otra cosa, cambiar el chip de la gente para que ellos piensen que eso no es un criadero de zancudos, sino que es una cosa increíble lo que hay ahí. Hay un acervo cultural, hay un acervo social, biológico. Mejor dicho, ustedes no se imaginan lo interesantes que son estos ecosistemas. Entonces, tratando de entender, hay gente que ha construido bajo el desconocimiento de que hay algo interesante ahí, pero cuando sí conocen que existe, igual les da lo mismo. Claro, que pasa. Entonces es muy chistoso porque uno dice, bueno, construyeron bajo el desconocimiento, pero hay otros que construyen bajo el conocimiento. Es decir, hay mucha gente que sabe que eso es un humedal, y como que la forma de pensar de muchas personas es, hey, antes de que se nos venga la ley que va a proteger los humedales o yo no sé qué cosas, sequemos eso rapidito antes de que nos lleguen, ¿cierto? Entonces es una cosa que hay que cambiar. Hay que mostrar que los humedales son fábricas de agua. Entre otras cosas, hay un papel de los humedales que vamos a mostrar en el libro. Yo ahorita voy a hablarte del libro de humedales, y es el papel que tienen los humedales en épocas invernales. Porque es que resulta que los humedales están ayudando a mitigar procesos de inundación. Cuando ustedes pasan por el río Negro, por aquí cerquita, la universidad, en épocas invernales, ustedes ven que el río se salió. En muchas partes el río se sale, porque son zonas de inundación natural. Los humedales pueden de alguna manera recibir grandes cantidades de agua, retenerlas, ¿cierto? Y evitar que se vayan a otro tipo de ambientes, que inunden los barrios y todo ese cuento. Entonces, para mitigar procesos de este tipo también son muy importantes. Entonces, hay otro papel en prevención de desastres que hasta los humedales tienen y no se conocen. En esa línea de construcción, por ejemplo, a los lados de los ríos, hay una reglamentación que son 30 metros que no se pueden construir. Esos son los espacios que usted me dice, claro, que parte de los humedales. Sí, y ahora que vino un invitado que estuvo trabajando con el grupo de limnología en un curso, José Ramón Díez, español, del País Vasco, perdón. Este señor estuvo hablando con nosotros de esas pequeñas reglas que nosotros vemos acá, y él decía 30 metros. ¿Quién dijo de dónde sacaron el número 30? ¿Quién dice que 30 metros es suficiente para contener la parte de inundación de un río? Muchas veces eso es abstracto, ¿no? Eso es un poco absurdo pensar que con 30 metros vamos a lograr hacer esto, ¿no? Entonces, de ahí ya hay una cadena de errores que se tienen que ir de pronto solucionando y repensando, porque las dinámicas acá son bastante fuertes y el río cada vez es más afectado. Yo escribo en la parte introductoria del libro que nosotros hemos crecido dándole la espalda al río Negro, las nuevas generaciones, porque las antiguas generaciones recuerdan el río de una manera muy bonita, con unas anécdotas. Hey, yo me iba a bañar allá, ese charco, yo iba a pescar allá, era una cosa, y ahora la gente joven, los muchachos, ven el humedal como, uy, no, eso está lleno de escombros, esto está lleno de basura. Es decir, ha habido un retroceso en la forma como nosotros hemos visto estos ecosistemas. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Muy buena pregunta. ¿En qué momento se perdió desde el punto de vista de la educación ambiental ese norte? ¿Desde qué momento se perdió ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces es algo que hay que seguir investigando, y obviamente hay que generar una campaña de apropiación social de este tipo de espacios. Muy bien, vamos a la investigación y a lo que hace parte también, pues, es lo que es el libro. ¿Qué involucra, qué abarca la investigación que ustedes realizaron frente al tema de humedales en la región del Oriente Antioqueño? Y también me aclara si es la región del Oriente Antioqueño, si es Antioquia o si es país. Sí. Primero que todo, nosotros dijimos, bueno, la zona más afectada
desde el punto de vista de impactos ambientales, es la zona del altiplano. ¿Por qué? Porque es donde hay la mayor cantidad de gente, ¿cierto? Entonces decidimos, primero, antes de empezar el proyecto, pues decidimos poner un límite, y el límite va a ser la altura del altiplano. Ya para el oriente lejano, ya necesitamos otra fase más, porque no nos alcanza el tiempo, el proyecto fue muy corto para poder abordar unos ecosistemas tan importantes como los que están en el oriente lejano, que hay que trabajarlos, ¿no? Entonces nos enfocamos en esta parte del altiplano. ¿Para qué? Para de alguna manera romper cierto tipo de paradigmas que había sobre los humedales, o de pronto gran cantidad de confusiones desde qué es un humedal. Hay un capítulo, el primer capítulo del libro lo empezamos así: ¿qué es un humedal? ¿Cuáles son los conceptos que se han manejado a nivel mundial, a nivel nacional? Y hasta llegar a qué es un humedal en el altiplano del oriente antioqueño, cómo se forman, el papel de la minería en este tipo de aspectos, porque no todos los humedales son naturales, hay humedales artificiales que llevan más de 50 años acá y que ya están llenos de fauna y flora, entonces también son humedales. Entonces esa es la primera parte. Luego hay otro capítulo donde mostramos un modelo que nosotros generamos con nuestro grupo de trabajo en sistemas de información geográfica, para decirle a Cornare, ve, ahí están los humedales en el altiplano del oriente antioqueño. Con ese modelo, que es alimentado por algunas variables climáticas, ecológicas, geográficas, nosotros mostramos unos puntos estratégicos y le decimos, ve, estos son. Obviamente no hay plata para hacer el estudio en todos los humedales, entonces tuvimos que hacer una selección. ¿Cuáles son los humedales más importantes desde el punto de vista social, cultural, por impactos, por tamaño? Y teníamos que llegar a decir, bueno, vamos a seleccionar tantos humedales. ¿Se entiende el cuento? Entonces ahí tuvimos que hacer una reunión, que fue un panel de expertos que se hizo acá, fue un evento que se hizo aquí en la universidad, y invitamos a ciertas personas que han trabajado mucho tiempo en esta parte ambiental aquí en el altiplano del oriente antioqueño. ¿Para qué? Para contrastar nuestros resultados matemáticos de nuestro modelo con la experiencia de ellos. Nosotros les mostrábamos y les decíamos, vea, el mapa nos muestra estos humedales, ¿ustedes qué piensan? Ay, sí, ve, estos son, nosotros los conocemos desde hace tanto tiempo, e íbamos sumando, íbamos calificando hasta hacer la selección de los humedales. Entonces el cuento ahí es que ese es otro aspecto, ni siquiera sabían dónde estaban, ¿no? ¿Quiénes viven en los humedales? A nivel de plantas y a nivel de animales, o sea, uno encuentra que desde ranas, encuentra lagartijas, me corrige si estoy mal en los términos. ¿Quiénes viven ahí? O sea, ¿por qué es importante y quiénes son esas comunidades que viven ahí? Claro, entonces ahí ya viene la otra parte del libro, que tiene que ver con el ejercicio de caracterización que hicimos de diferentes componentes de los humedales, para lo cual nos aliamos de una manera muy fructífera con nuestro grupo de investigación en limnología y recursos hídricos, que trabajó a la par con nosotros, que hizo unos grandes aportes. La profesora Silvia Villabona trabajó con nosotros, sus estudiantes, estuvo el profesor Benjumea, Carlos Benjumea, trabajando la parte química del agua. De los humedales seleccionados, hicimos una caracterización química, física y biológica, seleccionando algunos grupos de organismos: plantas, aves, peces, herpetos. Ahí, entre otras cosas, invitamos al profesor Mauricio Rivera de la Universidad de Antioquia, experto en este cuento de ranas, sapos y todo ese cuento. Fitoplancton, zooplancton, mejor dicho, se hizo una caracterización, yo creo que única a nivel nacional. Yo creo que muy pocos trabajos en el país han hecho algo tan minucioso y tan bien hecho en estos tipos de ecosistemas. En un humedal pequeño, les estoy hablando de unos 10 metros, un humedal pequeño relativamente, ¿qué se puede encontrar? No, usted puede encontrar cantidades de cosas, es más. Acá en Río Negro, hablemos de Río Negro. Claro. Nosotros podemos encontrar, en cuanto a plantas, podemos encontrar una gran cantidad de plantas conocidas con el nombre de macrófitas, que son plantas acuáticas, que tienen una importancia muy grande en fenómenos de descontaminación, son filtradores naturales como tal del agua. Podemos encontrar microorganismos como el fitoplancton y el zooplancton, que tienen que ver con esa dinámica ecológica del ecosistema y son indicadores también de la calidad del agua. Macroinvertebrados podemos encontrar aves migratorias, aves nativas, podemos encontrar peces. Es más, la gente pesca, usted ve a la gente pescando. Mejor dicho, hay cantidad de cosas ahí. Muy bien, eso es a nivel del altiplano. Vamos un poquito más lejos, caso Cocorná, San Francisco, San Rafael.
¿Qué clase de humedales hay? ¿Es unas temperaturas más altas, Claro, la humedad es hay diferente? una reglita en ecología que generalmente se cumple con vegetación y con otros grupos de organismos. Y es que a medida que vamos descendiendo en altura sobre el nivel del mar, aumenta la diversidad. Entonces el cuento ahí es que estamos frente a sitios inexplorados que pueden tener mucha más diversidad que estos humedales, pero ni siquiera los conocen. La gente, pues, puede que la gente los conozca, pero no los han incluido para su protección. El reto, yo pienso que es una segunda fase para ir a estas otras zonas de vida y empezar a hacer la misma historia que trabajamos en este cuento, pues. A nivel de los campesinos, de los habitantes de esas regiones, ¿tienen más grado de conservación y tienen una cultura diferente a la hora de cuidarlos? ¿Saben que conviven con ellos diferente a la que nosotros tenemos, digamos, en estos pueblos que ya son casi ciudades? Y es que el problema es que las dinámicas, no podemos comparar la dinámica del altiplano con la dinámica del oriente lejano, ¿cierto? En el sentido de que hay más gente acá haciendo más daño, allá hay menos gente, ¿cierto? Y el daño es menor. Acá estamos destruyendo todo. Es que hay municipios del altiplano que ya han perdido más de la mitad de la franja de bosques de su territorio. Y falta todavía muchos esfuerzos por conservar aquí en esta zona. Algunas personas dicen, bueno, ¿qué es mejor conservar? ¿Lo que ya está a punto de desaparecer o lo que más o menos está todavía medio decente desde el punto de vista ecológico? Digámoslo así, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el dilema. Nosotros dijimos, no, metámonos acá, que es donde hay que meter urgente la mano. ¿Para qué? Para que Cornare, los municipios empiecen a generar esas figuras de protección. Entonces, por eso, entre otras cosas, pues hay que decirlo que el proyecto fue trabajado con el respaldo de Cornare, ellos fueron los que nos financiaron. También el municipio de Río Negro nos financió parte del estudio y trabajamos muy bien. Yo pienso que va a ser muy fructífero los resultados encontrados acá. Es más, ya publicamos un artículo, pues ya está aceptado en una revista muy importante de una pequeña parte del trabajo y ahora viene el libro. ¿Dónde fue el estudio? ¿En qué sectores? Básicamente como Río Negro también estaba muy interesado y eso sí se lo reconocemos pues a la alcaldía de Río Negro en esta ocasión, que estuvo muy interesada en todo este cuento de los humedales. Estuvimos situados por el Porvenir, por toda esta zona del Porvenir, que nosotros le llamamos el cinturón de humedales del Porvenir. Toda esta zona de Barro Blanco también estuvimos por ese lado, estuvimos en Marinilla, pues municipios que tienen una afectación bastante grande y que es urgente empezar a delimitar los humedales. Usted lo ha estado manifestando que de pronto hay que tener más recursos para ir a otra clase de humedales, pero ¿conocen ustedes, sin entrar al estudio, qué humedales son interesantes visitar? Caso Páramos en Sonsón, ¿qué clase de humedal hay allá? Claro, lo que pasa es que para hacer esa selección tenemos que poner en juego nuestro modelo, que ya lo tenemos listo, y empezar a jugar con las variables, cargarlo de variables, ¿sí? Y empezar a mirar qué es lo que vamos a encontrar allá, porque no es fácil, son territorios grandes, son territorios complejos desde el punto de vista geográfico, y así de uno no puede decirlo, ¿no? Entonces ahí hay que sentarse con la comunidad de nuevo, hay que sentarse con alcaldías municipales, con Cornare, y empezar a seleccionar cuáles van a ser estos sitios. Entonces es bastante trabajo, ¿no? Es más, todavía faltan muchos humedales por trabajar aquí en el altiplano. Obviamente pues los recursos alcanzaron para uno, ¿no? Pero la idea es que aquí todavía hay muchos más, que entre otras cosas se están convirtiendo en escombreras. Es muy triste llegar a humedales y encontrar llantas tiradas, pedazos de concreto, basura. Es una cosa bastante triste. Es más, y el problema es que los organismos se van desplazando. ¿Por qué? Porque ya no es un ambiente apto. Y lo más interesante aún es que, aunque esos ambientes están contaminados, porque el análisis químico nos muestra que las aguas están contaminadas, encontramos peces viviendo ahí, como tratando de resistir y decir, bueno, yo quiero seguir acá de alguna manera. Los microorganismos, las plantas siguen ahí. Entonces es el momento de empezar a implantar procesos de restauración ecológica en estos ambientes de humedal. En estas investigaciones, ¿quiénes son las empresas que más afectan esta clase de proyectos? Yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero no hablemos de nombres, pero sí quiénes afectan: acueductos, claro, constructoras, básicamente son minería, en fin. Son dos tendencias.
la tendencia que va hacia la construcción, la urbanización, que entre otras cosas ni siquiera es buen negocio, porque si tú vas a construir sobre un suelo de esos, eso va a ser para problemas. ¿Por qué? Primero porque se te va a inundar fácilmente, porque el río tiene memoria y el agua va a volver al mismo sitio. Entonces, la construcción ha afectado. Y segundo, la minería. Ni siquiera minería de oro, para nada, porque el oro ya casi que lo acabaron desde hace cientos de años, ¿no? Entre otras cosas, Río Negro se fundó gracias a la extracción de oro, fueron los mineros. Y el agro se fundó luego para alimentar a los mineros. Pero el cuento es que la minería para extracción de material es la que está causando también otra parte del daño. Para sacar arena, para sacar gravilla, para sacar una gran cantidad de cosas que sirven para construir. Como quien dice, como llega más gente, necesitamos casitas para la gente. Pero el cuento es que es donde tienen que llegar los planes de ordenamiento a poner un tope y decir, ojo, tú no puedes construir ahí. Primero que todo porque no es viable desde el punto de vista ambiental. Segundo porque hay una gran cantidad de organismos que están acá. Mejor dicho, unas cosas ahí interesantes. El panorama es abrumador en la cuestión de un tema como los humedales, pero hablemos desde lo positivo. ¿Quién está trabajando también a nivel positivo con esto? O sea, hay gente que también se preocupa por la conservación de estos sitios. ¿Ustedes qué encuentran dentro de la investigación? Sí, fue una cosa muy interesante ver que sin nosotros conocer a la gente, estábamos muestreando en los humedales y llegaba gente, niños con sus abuelos. Era una cosa muy bonita porque es intercambio de conocimiento en diferentes generaciones. Entonces el abuelo contándole al muchacho, hey, mira, yo cuando tenía la edad tuya, yo me mantenía aquí jugando, me mantenía aquí nadando, hasta pescaba, y los niños ya estaban pescando. Se están haciendo actividades, grupos ecológicos que son supremamente importantes. Hay una movilización social muy grande en torno a estos humedales, gente que quiere saber más de esto, que quiere conservar. Entonces yo creo que eso es una cosa muy grata. La otra cosa es ver que existen unos funcionarios muy conscientes en alcaldías, por ejemplo. Y entre otras cosas, una alegría para nosotros, muchos de esos funcionarios son egresados de acá de la universidad. Entonces, como que no se ha perdido el trabajo, no se ha perdido como tal ese esmero que nosotros hemos dado por la conciencia ambiental, y ahora estos profesionales que están allá en estos puestos tan importantes, pues nos están apoyando en este tipo de cosas. Y obviamente Cornare, que ha sido un aliado muy estratégico y muy importante para nosotros, y reconozco que hacemos un dúo bastante importante. Hemos tenido muy buenos resultados del trabajo en conjunto con ellos. Listo, el libro, ¿cuándo sale? ¿La gente dónde lo puede adquirir? Porque también, bueno, listo, son investigaciones muy interesantes, pero colegios, incluso las universidades, una universidad como esta, ¿dónde puede acceder a esa información? ¿Cómo pueden conocer más? ¿Qué estrategias tienen ustedes también para que la gente las conozca? Porque es una investigación, pero ¿cómo hacemos pues para que la gente sepa la importancia? Nosotros tratamos de que el libro tuviese un idioma, o más bien un lenguaje un poco más asequible a todo el mundo, pues porque no todos necesitan saber la parte técnica. Entonces hay ciertas partes que son para todos, hay otras que es casi que imposible porque necesitamos mostrar ciertas cosas que se salen pues de lo coloquial. Pero realmente yo creo que el libro va a marcar un hito en el estudio de los humedales urbanos. Entonces el cuento acá es que nosotros pensamos, contando con los tiempos pues de la impresión del libro, pensamos que en un mes ya debería estar saliendo el libro, imprimiéndose, ¿cierto? De ahí que luego vamos a organizar un evento para el lanzamiento del libro, donde cada uno de los investigadores que participó en todo esto, que fueron bastantes, va a exponer parte de lo que hizo en ese proyecto. Vamos a hacer conferencias, vamos a invitar a todo el público, y la idea es que podamos regalar el libro, porque no lo vamos a vender, eso no es para venderse, eso es para regalárselo a la gente, porque eso es patrimonio como tal de la gente de acá. Entonces la idea es, la gente que pueda llegar y pueda estar aquí, se le va a regalar el libro, y obviamente pues la idea es que si no, los que no alcancen se los pasamos en PDF, no sé, de alguna manera, para que esos se... ¿Hay alguna otra estrategia para que los niños de las escuelas conozcan y sepan la importancia de esto? ¿Hay acercamientos diferentes o la única opción, o se necesitan más recursos para poder hacer ese...? Sí. El cuento es, sí, se necesitan más recursos, y nosotros tenemos que hacer una fase de educación ambiental, especialmente en las nuevas generaciones, que son las que van a quedar con este chicharrón.
Es decir, esto es un problema, es un conflicto ambiental. ¿Y quiénes son las que van a tener que saber muy bien cómo solucionar esto? Las nuevas generaciones, nuestros hijos, son los que van a quedar con este cuento. Entonces a ellos es donde hay que dirigir los esfuerzos también, porque ellos son los que van a generar esa conciencia también, una conciencia colectiva. Necesitamos más recursos para hacer un trabajo de educación ambiental, obviamente, claro. Muy bien, estamos en la Universidad Católica de Oriente y estamos en un escenario muy bonito. ¿Esto es un humedal? ¿Esto es considerado un humedal? No. ¿Qué podemos encontrar nosotros acá a nivel de riqueza, Claro, de plantas y animales? sí, no, esto no es un humedal, esto no es un humedal, por varias razones. Primero que todo, por la topografía. Generalmente los humedales necesitan tener unas condiciones topográficas especiales para que puedan inundarse constantemente. Generalmente un humedal casi siempre está lleno de agua. Hay unos que se secan por un momento, pero después otra vez aparece el agua, ¿cierto? Otra cosa que nos muestra que esto no es un humedal es la flora y la fauna que yo veo acá, porque la flora y fauna de un humedal es muy clara. Voy a encontrar cierto tipo de especies de aves, voy a encontrar cierto tipo de especies de plantas con características que les permiten vivir en ambientes inundables. Entonces es todo un cuento conocer esto, ¿no? Esto prácticamente no. Bien, no pero calificaría. es un sitio que vale la pena pues conservar, Claro. evidentemente, así sea, porque Claro, esto es un tema pulmón de que tenemos aquí en la frescura. universidad. El cuento aquí es que nosotros podemos tener un servicio ecosistémico en todas estas plantas que están acá. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, todos estos árboles que tú ves aquí que están creciendo, están tomando contaminantes, están fijando dióxido de carbono y lo están incorporando en su estructura, en su cuerpo, están descontaminando el ambiente. Entonces nosotros aquí tenemos un pulmón increíble que la gente ni siquiera podría valorarlo en plata, valdría mucha plata. Ustedes no se imaginan la plata que van a valer los bosques en pocos años. Ahora uno piensa y está que el oro, que yo no sé, que los minerales, que el petróleo. Hombre, en pocos años el asunto va a ser de agua y de bosques. Y pocas personas van a ser los afortunados que tienen aún esas franjas. Entonces el cuento es que estas zonas hay que cuidarlas mucho, ¿no? Muy bien, Mario, ha sido muy interesante hablar con usted. Hay digamos, un escenario propicio para que la gente haga investigaciones y que la gente también se establezca desde cualquier punto de vista educativo, social, ser responsable y tener una corresponsabilidad con estos escenarios de los humedales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quieres Muchas agregar gracias. algo más? Sí, no, quiero pues darle las gracias por la oportunidad para mostrar estos resultados, invitarlos al lanzamiento del libro y agradecer a todo el grupo de trabajo que me acompañó, grupo de limnología, toda la gente que estuvo a la par con nosotros, la comunidad, funcionarios que hicieron en parte hicieron posible los resultados tan importantes que tenemos hoy en día, ¿no? Ok, Mario, muchas gracias. Muy Ok, amable. listo pues. A ustedes nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más invitados. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Diálogo Abierto.